¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenos días. Voy a hacer un comentario al comunicado de la Conferencia Episcopal Colombiana sobre esta situación del coronavirus, el COVID-19, dado que algunas personas me han escrito y pues me han manifestado como la inquietud, que no entienden muy bien qué fue lo que pasó y todo lo demás. Entonces, es un comentario simplemente punto por punto y rápidamente para que lo tengamos mucho más claro y pues podamos participar. Esta mañana hacíamos un video en el que hablamos sobre la importancia de saber obedecer, cosa que a veces nos cuesta un poco, máxime si esto pues compromete nuestras libertades personales y nos cuesta mucho vencer nuestro propio orgullo. Son las medidas que ha tomado la Iglesia Católica en función de todo lo que está sucediendo ante este virus, que no es cualquier cosa. Siento yo que como que ahorita nos lo están pintando como una cosa muy, muy normal, ¿sí? Efectivamente se trata de una gripe, pero como con un nivel un poco más fuerte, realmente, pues porque ninguna gripe tiene ese nivel de mortandad como tiene esta, aunque las muertes apenas son del 3.4 de las personas contagiadas, lo cual es bastante alto, ¿sí? Nos vamos dando cuenta como, por ejemplo, en la China, donde empezó toda esta cuestión, los niveles de control han sido tan fuertes que en este momento están disminuyendo dramáticamente los casos de personas contagiadas, pero pues dado que se trata de un régimen, pues con mano fuerte han llevado a las provincias, a los lugares más complicados, pues a una cuarentena fuerte, ¿no? En Occidente como que la mentalidad es un poco distinta porque pues aquí más que el bien común se privilegia más las libertades personales y entonces esto pasa pues como desapercibido. Tampoco se trata de crear como ese miedo, ese pánico y pues tampoco, porque no se trata de eso y justamente nosotros los cristianos hemos de tener firmemente clara que nosotros no le tenemos miedo a la muerte, que nosotros hemos de estar abiertos siempre a servir a los demás, sobre todo los más ancianos, no amedrentarnos, en fin, no caer en el pánico, ese no es el objetivo, pero una cosa es no tener miedo, otra cosa es ser temerario. Y tampoco la Iglesia Católica puede pasar por ser la desobediente de todos los lugares, pues porque en todos lados se están colocando medidas de restricción y pues que la Iglesia diga no, a mí no me importa, pues tampoco. Nosotros hemos de ser signos del buen comportamiento a nivel civil. Si la nación está pidiendo en este momento tener, digámoslo así, como en máxima alerta los cuidados y las prevenciones, pues nosotros los católicos hemos de ser los primeros y abanderados en ese sentido, no sin descuidar nuestra parte solidaria, que es atender a los más necesitados, no sin olvidar eso porque eso es fundamental. Pero no podemos volver a convertirnos en un foco de infección y virus como lo sucedió en la Edad Media, donde la peste negra, la peste bubónica, fue, pues nosotros entre la Iglesia Católica éramos el foco de la enfermedad y pues déjame decirte que una población de cerca de 80 millones de habitantes murieron alrededor de 50 millones, es decir, es una cosa absurda. Y digo que la Iglesia Católica se convirtió en el foco porque justamente frente a los judíos, que ellos mantenían sus rituales de purificación y se lavaban las manos, pues ellos no se veían tan contagiados como nosotros sí, pues porque los católicos éramos un poco pues desparpajados y pues sí, en nombre de la confianza en Dios cometíamos muchos errores. Yo pienso que deberíamos ser muy juiciosos con esto que se nos está pidiendo. Dice el comunicado de la Conferencia Episcopal: la Conferencia Episcopal de Colombia, ante la notificación de la identificación del primer caso de coronavirus COVID-19 en nuestro país, se manifiesta solidaria y comprometida con los protocolos de prevención promulgados por las autoridades sanitarias nacionales. Solidaria con los protocolos de las autoridades sanitarias nacionales. Es solidaridad. Mira qué actitud tan bella. Y pide que se acojan en todas las jurisdicciones eclesiásticas las siguientes indicaciones en el ámbito propio de la vida y misión de la Iglesia Católica. Entonces, esto es para toda la Iglesia Católica aquí en Colombia, nos lo está diciendo nuestros pastores, nuestros obispos, es decir, nuestros apóstoles, los enviados de Dios. Entonces, hemos de escucharlo atentamente. Ten en cuenta que a Dios le gusta mucho el sacrificio de la propia voluntad, así no estemos muy de acuerdo.
Y te comparto a nivel personal. A mí al principio cuando leí esto realmente me causó mucho escozor. No fue de mi agrado porque yo soy una persona que me encanta saludar, que me alcanza, que me gusta mucho tocar y todo lo demás. Y pues estas indicaciones son un poco difíciles. Primera, hay que mantener la calma y la serenidad, así como adoptar en la vida cotidiana las medidas que eviten la propagación del mencionado virus. Entonces, calma, serenidad, sí, pero sé cauto, prevenido, ¿sí? Sin miedo, lleva a cabo todo lo que tienes que hacer tranquilamente, ¿sí? Sin miedo, pero sé prevenido, ¿no? Y lo más importante, pensando también en tu prójimo, porque si de repente tú estás enfermo y no te cuidas, en nombre de ese amor a Dios, puedes contagiar a otros. Dos, quienes presentan cuadros de afección respiratoria u otros síntomas del virus deben abstenerse de asistir a las celebraciones litúrgicas. No faltan por ello al precepto de participar en las celebraciones dominicales y festivas. Ponle cuidado a lo siguiente. Si tú tienes uno de estos cuadros de afección respiratoria y diríamos gripa, si tienes gripa, abstente de ir al culto, de estar en medio de la asamblea porque Dios no lo permita de pronto, tú no lo sabes, no sabes en qué momento pudiste estar en contacto con alguna persona de pronto sí contagiada. Entonces, por amor a los demás, no vayas. Estás eximido, y Él nos lo dice acá, no vas a incurrir en ninguna falta. No es pecado porque estás pensando en el prójimo, ¿ya? Esto mismo debería suceder en todos los ámbitos, en las empresas, en los colegios, en todos los lugares. Les comento que la provincia de Nuestra Señora de Gracia, a la que yo pertenezco como agustino, que somos una empresa también que tenemos alrededor de 500 empleados, ya hemos tomado muchas determinaciones, tales como si un empleado tiene gripa, así sea la más mínima, no debe venir a trabajar, sin excusa médica, porque si no, tenemos que prevenir. 3. Los sacerdotes que tengan las afecciones respiratorias u otros síntomas del virus no deben celebrar la misa con participación de fieles o entrar en contacto directo con ellos. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros también la misma historia. Máxime porque nosotros somos los que vamos a estar repartiendo la comunión, vamos a estar, digamos así, como el centro allí en la celebración. Entonces pues tenemos que cuidarnos todavía más y evitar que podamos ser un foco de este virus, ¿no? Los sacerdotes también tenemos nuestra obediencia. Y de hecho la siguiente también va por el mismo lado. Los sacerdotes y los ministros de la Eucaristía deben lavarse las manos cuidadosamente y usar gel antibacterial antes y después de cada celebración, así como cuando llevan el viático a los enfermos. En este último caso es conveniente usar tapabocas. Fíjate que son medidas cautelares para que nosotros no seamos los propiciadores de este virus. Alguien le podría dar mucha rabia, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Cómo así? ¿Dónde queda la confianza en Dios? Claro, yo confío en Dios, pero yo tengo que también ser prudente. Yo no voy a tentar a Dios, ¿sí? Entonces, pues yo creo que esto no va en contra de nuestra moral cristiana, todo lo contrario, es algo muy positivo, ¿no? Cumplámoslo. El gel antibacterial, esto también se lo recomiendo a ustedes. Si pueden llevar un frasquito de gel antibacterial allí, para evitar también el contacto, porque es que ten en cuenta que este virus se transmite, hasta el momento lo que han identificado es a través del contacto de las cosas o de las personas. Un virus queda en los ambientes húmedos de nuestras manos, sobre todo, y entonces cuando tú tocas alguna banca donde de pronto alguna persona ha tocado, pues de pronto te puedes quedar con eso y que te pasa la mano por la cara, y entonces es algo normal, porque nosotros entre 17 y 20 veces pasamos nuestra mano por la cara. Y entonces ahí estamos contagiándonos, no tanto por vías de aerosol, ¿no? Es más por el contacto de las manos o un estornudo muy fuerte. 5. Los sacerdotes en la celebración del sacramento de la penitencia deben usar el tapabocas. Fíjate esto, es una medida cautelar. 6. En la celebración de la misa, el saludo de la paz debe hacerse con una venia leve, evitando el saludo de manos. A nosotros que nos encanta tanto el contacto, ¿no? A nosotros los latinoamericanos que somos muy de tocar, de abrazar y todo esto, pues por este tiempo la iglesia nos está pidiendo, mira, evita ese contacto por precaución. Evita este contacto. Me gustó hoy mucho el testimonio del Papa Francisco en el Ángelus, donde no salió como típicamente lo hace al balcón para celebrar el Ángelus, para evitar que hayan aglomeraciones de personas. En Italia, que la situación está tan grave que hay ya más de 300 casos de contagio
fíjate, fuera de China, 300 casos de contagio. O sea, la cosa no es cualquier cosa. Y muertes, mira, por montones. Obviamente, las muertes son de personas sobre todo mayores, ¿no? Pero igual no hemos de ser así como tan tranquilos frente a este tipo de cosas. El Papa Francisco hoy celebró el Ángelus en su biblioteca. Dijo, me siento hoy encerrado acá, pero qué carambas, ¿qué le hacemos? Esto es por lo que nos piden y hemos de ser responsables y coherentes, ¿vale? Entonces, en esa medida, pues evitar el contacto de las manos, ¿sí? Gózatelo, sí, también, o sea, saca la parte positiva, no lo veas como una imposición terrible, no, gózatelo, pues no puedes entrar en contacto con las personas, de pronto con tu familia, pues sí, pues porque obviamente con ellos iban a estar en contacto todo el día, pero de pronto con la persona con la que no te estás viendo, una venia, bien, está bien, ¿no? Creo que es una medida muy simple y no nos va a afectar tanto. Y 8. Los mayores, perdón, 7, me faltó esta. La comunión eucarística debe recibirse en la mano. Los sacerdotes han de instruir a los fieles sobre la forma de hacerlo, especialmente sobre la necesidad de que quien comulga se lleve a la boca inmediatamente la hostia consagrada a la vista del ministro. Este es quizá el punto más fuerte y por el cual ya he escuchado o he visto en YouTube gente pues que esto le altera. ¿Cómo es posible tocar a Cristo con nuestras propias manos, por Dios? Acuérdate de Jesús en Nazaret. ¿Cuántas personas lo tocaron? Además que Jesús no es precisamente el signo de mayor, de mayor salubridad, ¿no? Porque él tocaba con su saliva el oído de los sordos y tocaba con su saliva también la lengua. Entonces, él era un poco, en este sentido, no muy seguidor de las normas de salubridad. Él tocaba, él quería estar en contacto con nosotros. Entonces, algunas personas dicen, pero ¿cómo es posible que Jesús toque mis manos? Pues hombre, te digo algo más, es que va a tocar tu lengua, va a tocar tus entrañas, va a estar en lo más profundo de ti mismo. ¿Te parece poco? Más que las manos. Y otra explicación también importante, resulta que la primera forma en la cual los cristianos comulgaban era en las manos. Porque en esa época no eran panes pequeños como nosotros hoy tenemos, que es la hostia, sino que eran panes ácimos grandes. Entonces el ministro no le embutía la Eucaristía en la boca, sino que se la daba en las manos para que la persona se la fuera comiendo poco a poco el pan. Es decir, es la primera forma en la cual se daba la comunión, por eso es que nunca ha sido prohibida. Es más, es algo normal, tú la puedes recibir en la comunión en las manos. ¿Cómo se debe comulgar? Tú pones tu mano izquierda debajo la derecha, como si fuera un trono para el Señor, ¿sí? Y después con tu mano derecha, apenas el ministro ponga la comunión en tu mano, con la mano derecha tú la tomas y la comulgas. ¿Por qué esto? Pues ahí se están multiplicando los contactos. Porque lastimosamente hay personas que no saben comulgar bien, ¿sí? Y también los sacerdotes no saben dar la comunión muy bien a veces. ¿Cuál es el problema? Mira, ¿cómo se debe dar la comunión? ¿Cómo el sacerdote debe dar la comunión? Normalmente el sacerdote la da así, mira, así la da. Pero está mal, ¿por qué? Porque es que el dedo índice es mucho más largo y entonces entra en contacto con la lengua a veces. Al contrario, debería darse es así es como la deberían dar. Solamente, ya te digo, los ministros, la mayoría no la saben dar. Así, ¿por qué? Porque el dedo pulgar es más cortico que el índice, entonces cuando va a la comunión, casi no va a entrar en contacto el dedo gordito, ¿sí? Por un lado eso. 2, pues ya les digo que muchas personas no saben comulgar y no sé por qué razón, cuando ya van a comulgar se mueven. Entonces uno está aquí así y se mueven de un momento a otro. No, tranquilo. El ministro va a llevar la comunión a tu lengua. Quédate quieto. Abre la boca, bien, ¿sí? No chiquita la boca y en el momento en que el ministro va a colocar la comunión en tu boca, no te muevas, porque si no vas a lamer el dedo del sacerdote y pues aquello es un desastre, ¿ya? Entonces, para evitar eso, porque así yo normalmente doy la comunión así, y sin embargo no falta la persona que se mueve y me ensaliva y me toca limpiarme ahí horriblemente. Entonces, para evitar eso, entonces se prescribe las manos, ¿no? La comunión en las manos. ¿Cómo? El sacerdote pone la comunión y tú comulgas de esta manera. Listo, se acabó. No hay problema, no es un sacrilegio, etc. 8. Los mayores de 70 años o quienes pueden
padecen enfermedades que de algún modo aumentan el riesgo de contagio han de tener especiales cuidados, incluida la posibilidad de abstenerse de participar en las celebraciones litúrgicas en los templos. Esto es verdad. Si una persona mayor que de pronto está muy enferma, muy vulnerable, son precisamente esas personas las que pueden llegar a recibir más contagio o ser un foco de contagio. Entonces, evitar, si estás con gripa, si estás muy enfermo, evita ir al templo, ¿sí? Es una medida cautelar, no es un sacrilegio, Dios te va a tener misericordia, Dios te va a escuchar. Y lo mismo, los sacerdotes también nos tenemos que abstener. Si tenemos una gripa, pues abstenernos de asistir a la Eucaristía, ¿ya? Entonces, la cosa es para todos. Yo creo que si somos obedientes, podremos ser un muy buen testimonio para la sociedad. Mira cómo la Iglesia Católica se comporta, y ahorita pues que viene la Semana Mayor, la Semana Santa, pues con mucha más importancia. Vamos a ver qué otro comunicado nos irán a dar, porque quién sabe cómo se va a desarrollar la enfermedad aquí en Colombia, y pues les digo, grandes aglomeraciones es muy, muy peligroso. Entonces, evitar mucho el contacto con las manos, sobre todo ese es el punto esencial. Un último datico también para que lo tengas en cuenta: no es necesario el uso de los tapabocas para las Eucaristías, ¿sí? No todo el tiempo tienes que andar, porque de hecho los tapabocas son para las personas que tienen una virosis, ¿sí? Que tienen alguna enfermedad. Entonces ellos sí, porque obviamente el estornudo se va a quedar allí. Pero si tú no tienes ninguna gripe, no tienes ningún síntoma de nada, entonces no lo utilices, porque eso sí se te convierte a ti en un foco de infección tremendo para ti, ¿sí? O si no, alguna persona que te hable, entonces te va a quedar ahí el virus en el tapabocas. Entonces, no caigamos en el extremo, en ese miedo, en ese temor, porque el cristiano es una persona tranquila. Todo lo asume con mucha paz en su corazón, y ya te digo, incluso gózate este momento, vívelo con mucha paz y respondamos con obediencia a lo que nos piden nuestros pastores. Perdóname, aquí termina el comunicado, no lo había terminado. Los obispos y ordinarios diocesanos en sus jurisdicciones podrán adoptar otras medidas que estimen oportunas según las circunstancias propias de sus comunidades. Entonces hay que estar abierto también a lo que dicen los obispos. Finalmente, los pastores de la Iglesia Católica en Colombia recordamos que este es el momento propicio para intensificar, como una obra de misericordia, la oración al Señor por todos los enfermos, y para vivir solidariamente el mandamiento de defender y cuidar la vida propia y del prójimo. Bogotá, Distrito Capital, 7 de marzo del 2020. Esto fue de ayer en la tarde. Bien, entonces atendamos este llamado a la oración por los más enfermos y también a la solidaridad, ¿no? No vayamos a estigmatizar a las personas, entonces los más viejitos son los más vulnerables, entonces no, yo no me alejo de los viejitos, no, todo lo contrario. Sé solidario, pero precavido. Que el Señor te bendiga y que ojalá podamos aplicar esto de la mejor manera. Dios te guarde.